Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Hemos llegado al domingo 18 del tiempo ordinario. 18 semanas después del tiempo ordinario han transcurrido. Estamos en la segunda parte del tiempo ordinario que se prolongará hasta fines de noviembre, comienzos de diciembre, cuando daremos inicio a un nuevo año litúrgico. Pues bien, son tres las lecturas agrupadas para este domingo, como en todos los domingos del tiempo ordinario y también de los demás tiempos, con tal vez la excepción de las vigilias de Pentecostés y de Pascua, donde, asignan un mayor número de lecturas, precisamente porque son vigilias, es decir, porque suponen que se pasará en oración, se vigilará una noche. Ese es el sentido de vigilia, como les he explicado en otras ocasiones. Esta vez, pues, las lecturas están tomadas, la primera del Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes, la segunda de una carta apostólica. Hemos estado leyendo partes de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Nos hemos dedicado en los últimos domingos al capítulo 8, que es el capítulo central, donde se resume, como en ningún otro punto de las cartas paulinas, la soteriología, es decir, la enseñanza de Pablo acerca de la salvación. Y finalmente el texto evangélico tomado de Mateo. Recuerden que hay 3 ciclos para los domingos del año litúrgico. Uno, el ciclo A, otro el B, otro el C. En el ciclo A se prefiere Mateo, en el B Marcos, en el C Lucas, al menos para el tiempo ordinario. En los demás tiempos a veces también se sigue la regla de preferencia, pero también se introducen en los puntos oportunos, sobre todo en tiempo de Pascua, textos del cuarto evangelio, del Evangelio según San Juan. Primera lectura tomada del libro de los Reyes, libro primero de los Reyes. En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti». Amables oyentes, en mi programa Historia de la Biblia, que se transmite por esta misma emisora los martes de 11 a 12 del día, les he explicado, la génesis, el origen de la Biblia, que pues se fue dando a lo largo de la casi 2 veces milenaria historia de Israel. Sobre todo en el primer milenio, pues se agrupan los bloques más importantes de la Biblia. Del segundo milenio antes de Cristo, pues simplemente hay ecos de antiguas tradiciones ancestrales y de los sucesos de los patriarcas y del Éxodo. Pues bien, uno de los grandes bloques bíblicos que les he mencionado tantas veces es la llamada historia deuteronomista. La historia deuteronomista es un trabajo hecho en la época del exilio babilónico por eruditos, sabios judíos que estaban imbuidos por la enseñanza del Deuteronomio, que ya desde el siglo VII estaba en vigencia en el reino judío, sobre todo en la época de Josías. Ya también ellos disponían de un esbozo histórico elaborado antes y de otras tradiciones que estaban aquí y allá. Pues bien, en el siglo VI antes de Cristo, después del exilio, o en la época del exilio, estos redactores, estos teólogos deuteronomistas, redactaron de nuevo la historia. Tomaron lo que ya estaba redactado y lo ampliaron. Evidentemente introdujeron nuevos elementos, cambiaron ciertas cosas, le dieron una disposición, parcialmente diferente, y de esa manera quedó la llamada historia deuteronomista, que
que se extiende pues a los libros de lo que luego será llamado la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y después del Pentateuco sigue también con los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. El texto que acabamos de leer está tomado del primer libro de los Reyes, es decir, pertenece a ese gran bloque llamado Historia Deuteronomista. La contextura básica de esa gran obra es del tiempo del exilio del siglo VI antes de Cristo. Ustedes escucharon la forma como en el texto se habla del rey Salomón. También en el programa Historia de la Biblia les he explicado el reinado de Salomón, hijo de David. Ocurre eso a fines del siglo X antes de Cristo. Salomón hereda un imperio que su padre David, con gran habilidad y con gran carisma, logró forjar, uniendo alrededor de su persona los dos grandes grupos del antiguo Israel, Israel en el norte y Judá en el sur, y y estableció su capital en Jerusalén, y también intentó centralizar en Jerusalén el culto del santo Dios de Israel que lo sacó de la tierra de Egipto, el Dios de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y de esta manera la religión pues le sirvió a David también como instrumento de su proyecto político, de su pequeño imperio, al cual incorporó también los pequeños reinos de alrededor, tanto hacia occidente, la Filistea, como hacia oriente, los pequeños reinos de Moab, de Amón, de Edom, más al sur, en el sur del Mar Muerto, y luego más al norte Siria. Todo eso lo hizo David. Salomón lo heredó. Por eso el reinado de Salomón es un reinado, llamémoslo, glorioso. Sin embargo, la figura de Salomón, históricamente hablando, como tuvimos oportunidad de verlo en nuestro programa Historia de la Biblia, la figura de Salomón es ambigua. Ambigua, ¿por qué? Porque después de Salomón el reino se deshace, el imperio se deshace. Salomón no tuvo la capacidad de mantener el imperio unido. Cuando él murió todavía estaba unido, pero ya su hijo Roboam solamente heredó del gran imperio de su padre Salomón y de su abuelo David, solamente heredó la parte sur, es decir, se convirtió en simple rey de Judá. Nada más, Israel se apartó. El desconcierto social, el decaimiento político, las dificultades ante los pequeños reinos vecinos se acrecentaron, el poder, digamos, de los imperios orientales, sobre todo de Asiria, que ya empezaba en el siglo IX a dejarse sentir, y al sur Egipto, que ya a final del reino de Salomón se dejó sentir con un ataque de improviso del faraón Sisac o Sheshonq, que asoló Jerusalén y varias ciudades de Judá, muestran pues el color sombrío del reino de Salomón. El texto que escuchamos hoy representa, diría yo, la cara clara de Salomón en la óptica bíblica. En este texto solamente se ven los rasgos gloriosos de Salomón. Salomón, hijo de David. Dios entonces le pidió a Salomón en sueños, o le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, de pedir poder, de pedir, en fin, cosas políticas y terrenas, le pidió sabiduría, discernimiento para gobernar al pueblo, un corazón dócil, como se dice en los labios del mismo Salomón. Y Dios entonces lo aplaudió por esto y le dijo que le iba a dar precisamente todo eso que le estaba pidiendo y que le iba a encimar. Esto no lo dice el pedacito que leímos hoy, también lo otro, es decir, lo que no pidió, poder y riquezas. Esta es la cara, diría yo, la cara positiva del reinado salomónico. Históricamente hablando, el reinado salomónico fue un reinado más ambiguo, más difícil. Yo diría que terminó en un fracaso. Casi toda la historia de la Biblia, amables oyentes, yo diría toda la historia de la antigua alianza, termina en un fracaso. Aún, por ejemplo, el último intento bíblico, el último intento histórico de los judíos de tener independencia en la época de los asmoneos o macabeos, quedó frustrado cuando llegaron los romanos. Pompeyo, ellos mismos, Antígono, un rey asmoneo, pidió auxilio a Pompeyo, el romano.
auxilio que Pompeyo le dio, pero a costa de la libertad del pueblo judío. Nunca más volvieron a ser un pueblo libre en Palestina. Antecitos de la guerra romana en el año 70 tuvieron un pequeño respiro cuando se rebelaron contra Roma, pero la reacción romana fue aterradora y prácticamente los judíos fueron pues erradicados de su tierra. En el siglo XIX, de la época moderna, empezaron a volver y hoy existe el Estado de Israel. Ustedes ven pues todas las implicaciones que tiene, aún teológicas que tiene lo que aquí hemos escuchado de la Biblia. Es la cara positiva de Salomón, su contacto con Dios. Por eso, precisamente porque Dios le da sabiduría, la tradición bíblica de los judíos atribuye a Salomón en general las obras sapienciales, la literatura que reúne, por ejemplo, los proverbios, las composiciones que revelan la sabiduría de los seres humanos. Se le atribuyen a Salomón, por ejemplo, el libro de los proverbios, también el libro del Eclesiastés, el Coelet, es decir, el libro del predicador. Se le atribuye el Cantar de los Cantares y finalmente se le atribuye un libro que no entró en el canon hebreo, pero que pertenece al canon cristiano, el libro de las Sofías Salomónos, la sabiduría de Salomón, un pedacito del cual leímos el domingo pasado. Salomón pues el rey sabio y prudente en la imagen bíblica, al menos una cara de la imagen bíblica de Salomón. La otra está allí. Tiene uno que entrar en la Biblia para reconocerla. Cuando les dije esa frase que quizá a alguno de ustedes pudo sonarles un poco fastidiosa, les dije que toda la historia de Israel en la Biblia termina en un fracaso. Estaba pensando yo en un artículo escrito hace muchos años por el gran teólogo y exégeta evangélico Rudolf Bultmann en una de sus obras, donde más o menos emplea la misma terminología para hablar del Antiguo Testamento. Y de esa manera Bultmann, pues con su hermenéutica tan especial, un poco unilateral ciertamente, pero muy especial, Bultmann dice que la historia del designio de Dios con los seres humanos en Israel termina como en un callejón sin salida. Un callejón sin salida que finalmente, según Bultmann, no le impide a Dios hacernos llegar el querigma de Jesucristo. Esa es la manera como Bultmann supera ese callejón sin salida que él mismo descubre en la Biblia y del cual uno, pues prácticamente no se puede escapar. Ahí parecen tapiados los caminos del hombre, pero no los de Dios. En la segunda lectura se toma un pedacito de la carta a los Romanos, capítulo 8. Ya hemos estudiado acá en el programa otros apartes de ese capítulo, el capítulo por antonomasia, donde Pablo resume su soteriología, su comprensión de la salvación. La salvación en Cristo se nos da o se nos realiza por medio del don del Espíritu, el Espíritu que Dios infunde en nuestros corazones, el Espíritu que nos hace nacer, el Espíritu que nos da la libertad, el Espíritu que nos configura con la voluntad de Dios, el Espíritu, en fin, que se constituye en nosotros como la prenda de la salvación escatológica. Ese es como el resumen del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora nos toca leer un pedacito que está casi, es decir, inmediatamente antes de la conclusión del capítulo. Son 2 o 3 versículos, capítulo 8, versículos 28-30, y dice así: Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Por el Espíritu, pues, queridos oyentes, esta es la suposición que tenemos que
digamos, con la cual tenemos que contar en estas palabras de Pablo en el capítulo 8. Por el Espíritu, Dios ha hecho en nosotros una obra buena, una obra maravillosa que ya está incoada y que está abierta al futuro. Pero es tan grande la seguridad que podemos tener en Dios, en su amor, tan grande tanto que aún lo que todavía no está, podemos y debemos considerarlo hecho. Ahí está. Este es como el núcleo de estas frases del capítulo 8. Dios a nosotros que lo amamos, nos hace repercutir en bien todas las cosas, aún como explica él antes, las dificultades y las amarguras de la vida, aún diría yo el tener que afrontar la agonía de la muerte, todo repercute en bien para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó conforme a su designio, es la vocación divina, nos llamó, ecalisen y más, nos llamó de acuerdo a su designio. El designio de Dios es llamarnos, es la vocación de Dios. Pues bien, se basa esa vocación, esa llamada, en una elección divina. A los que había escogido, Dios los predestinó. De antemano nos escogió. Y porque somos escogidos, estamos como predestinados a ser imagen de su Hijo. Es decir, a reproducir en nuestra existencia aún terrena la realidad filial de Jesucristo. Jesucristo, explica Pablo en otro punto, es la imagen de Dios. Al ser la imagen de Dios y al esculpir, diría yo, delicadamente el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, la imagen del Hijo de Dios, entonces llegamos a ser desde ya, abiertos al futuro, imágenes del Hijo de Dios e hijos de Dios. Nos predestinó pues a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. Él es el primogénito. Él es el primogénito de muchos hermanos. Dios es el Padre. Jesucristo es el Hijo. Pero como Hijo, Jesucristo es el primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque alrededor de Él y dependiente de Él existe toda una serie de hermanos escogidos y predestinados a reproducir ahora y eternamente la imagen del Hijo eterno. Él es el primogénito de los muchos hermanos. Entre los hijos de Dios, por tanto, podemos contarnos nosotros que llevamos o portamos en nosotros mismos la imagen del Hijo. Con Jesús, pues, somos hermanos. Con Dios somos hijos. Entre nosotros, con Jesús, somos también hermanos. De esa manera, la existencia cristiana se define por dos relaciones: con el Padre como filiación, con Jesucristo y con nosotros mismos como fraternidad. Y para que no quede duda de la profunda realidad la profunda verdad de esta condición divina que nos ha sido dada, Pablo termina usando 4 veces el tiempo verbal griego del aoristo, que es el pasado que designa una acción ya cumplida. Dice, a los que predestinó, proorisen, los llamó ecalesen, a los que llamó ecalisen, los justificó edikaiosen, y a los que justificó edikaiosen, los glorificó edoxasen. Fíjense, todo en pasado. Desde la predestinación, por la llamada, por la justificación, hasta la glorificación. Es decir, de alguna manera, pues, en nosotros, por el don del Espíritu, ya está cumplido el futuro. Ya está cumplido el futuro. Nos glorificó. Es decir, desde ahora podemos sentirnos ya en la gloria de Dios. Ustedes ven, escribir una frase como esta es muy osado, muy osado. Los cristianos, desde Pablo, se atrevieron a hacerlo. Algunos se atrevieron a hacerlo, como lo muestra la carta a los Corintios, y exageraron en forma tal que prácticamente le quitaron toda importancia a la vida presente y al esfuerzo ético, al esfuerzo del amor en el tiempo presente. Eran algunos corintios
que estaban ya, digamos, iniciándose en un fenómeno que luego degeneró en la gnosis. Este es un problema un poco arduo, no puedo explicarlo ahora. Pero fíjense, Pablo, en alguna forma, pues, pone aquí una frase que en alguna forma había criticado antes a los corintios, porque los corintios sacaban de esta idea de la glorificación presente por el don del Espíritu consecuencias que a Pablo no le parecían bien. Aquí Pablo toma otra vez esa frase. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Es decir, ya, en alguna forma, estamos en la gloria de Dios. Noten aquí, para terminar este pequeño comentario, la cercanía de la teología paulina a la teología joánica. Pablo escribe, ya había estado en Éfeso, cuando escribe la carta a los romanos. Al salir de Éfeso, Pablo viajó a Macedonia. En Macedonia escribió varias de sus últimas cartas y luego llegó a Corinto, en el sur de Grecia, en Acaya, y allí escribió Romanos. Pues bien, la tradición joánica, según la convicción antigua de la Iglesia, la tradición joánica, digamos, arraigó en Éfeso. Por eso no es extraño que ideas de la tradición paulina primitiva, Pablo estuvo en Éfeso en la década de los años 50, y la tradición joánica se desarrolla precisamente en el Asia Menor en los años 90. Sin embargo, ya una idea como esta, los glorificó, de Pablo, digamos, está perfectamente clara en el cuarto evangelio, cuando Jesús dice: el que cree tiene vida eterna. Dice lo mismo esa frase joánica de Jesús, del evangelio de Juan: el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Ya, la vida eterna está en nosotros. A los que justificó, a esos también los glorificó. Fíjense pues, queridos oyentes, cómo a lo largo del primer siglo después de Jesús, en el movimiento cristiano, fueron arraigando estas profundas convicciones, esta seguridad maravillosa de la realidad de la obra de Dios en nosotros, esta certidumbre única de que finalmente Dios en nosotros ha hecho una obra irrevocable, algo que finalmente nos comunica con la divinidad, algo que prácticamente nos sitúa en el interior mismo de Dios. Esos fueron los pasos que el cristianismo poco tiempo después de Jesús fue dando, que son manifiestos, por ejemplo, en un escrito de mediados del siglo I, como es la carta a los romanos, y en un escrito de fines de ese primer siglo, como es el cuarto evangelio. ¿Cómo remonta esto a Jesús? ¿Cómo remonta esto a Jesús? Pues bien, el pedacito del evangelio que nos toca leer hoy nos lo va a decir. Está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, el final del capítulo 13. Les explicaba yo en los 2 domingos pasados que el capítulo 13 reúne el sermón de parábolas de Mateo. El sermón de parábolas de Mateo se basa en Marcos. Marcos lo tiene en el capítulo 4 y Marcos trae 3 parábolas agrícolas. Mateo de esas 3 toma 2, reemplaza una de Marcos por otra y añade otras 3. De esa manera en Mateo quedan 7 parábolas. La primera de Mateo y la primera de Marcos es la misma, es la llamada parábola del sembrador con sus adiciones, está en Mateo como en Marcos. Luego Mateo, les expliqué, hace un conjunto artístico muy hermoso de 6 parábolas. La primera de las 6 y la última se corresponden. La primera de las 6 es la mezcla del trigo y la cizaña en un campo. Solamente al final se separan el trigo y la cizaña. La última de esas 6 es muy parecida. Una red que echan al mar los pescadores recoge toda clase de peces, y tan solo en la orilla los pescadores escogen los peces que sirven y devuelven al mar los que no sirven. Ustedes ven, es la misma mensaje con diferente imagen. Esa es la primera y la última de las 6. Luego, la segunda y la tercera se corresponden, las vimos el domingo pasado, ustedes recuerdan, es el granito de mostaza y el pedacito de levadura. El granito de mostaza se vuelve
se vuelve arbolito. Hasta los pájaros pueden anidar en él. Y la pizquita de levadura que usa la señora fermenta toda la masa, la transforma. Es decir, lo pequeño contrasta con lo grande. Y la cuarta y la quinta, es decir, la cuarta y la quinta, ven, es decir, las otras dos, antes de la red, son de nuevo dos parábolas que se corresponden, la del tesoro y la perla preciosa. Pues bien, el domingo pasado leímos la del grano de mostaza y el trigo, y luego leímos la de trigo y la cizaña, luego el granito de mostaza y luego la levadura. Hoy vamos a leer las otras tres, es decir, la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y la de la red. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo eso? Ellos contestaron: sí. Él les dijo: pues ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del baúl lo nuevo y lo viejo. Las tres parábolas del conjunto de 6, las segundas tres del conjunto de 6, comienzan con la misma fórmula con la cual comenzaban las otras tres del primer conjunto. El reino de los cielos se parece a. Ya ustedes escucharon la explicación de esa formulación. ¿De qué quiere hablar de Jesús? Del reino de los cielos. Reino de los cielos y Basilia ton uranon. Es una fórmula que solamente se emplea en el Evangelio de San Mateo. En Marcos y en Lucas dice el reino de Dios y Basilia tu Deu. Mateo, dicen los que han estudiado esto, por consideraciones de tipo judío, quería evitar el nombrar el nombre divino. Por la misma razón, por ejemplo, por la cual los rabinos que leen la Biblia hoy, cuando leen en la Biblia el nombre sagrado del Dios de Israel, en lugar de pronunciar como debiera ser, pronuncian Adonai, Adonai, para evitar el nombre de Dios. O nuestros hermanos evangélicos, cuando leen las traducciones de ellos de la Biblia, pronuncian el nombre de Dios en una forma monstruosa que es Jehová. O un rabino no dice Jehová, un rabino dice Adonai. Y nosotros los católicos, un poco irrespetuosos, decimos Yahvé, pero no deberíamos decir, porque a cualquier judío practicante esa pronunciación es ofensiva, porque en el tiempo de Jesús era una blasfemia decir el nombre de Dios. Por eso ni siquiera nosotros, los católicos, lo deberíamos decir. Deberíamos decir como hicieron los primeros cristianos de habla griega, que en lugar de decir el nombre divino decían Hokirios, el Señor, y traducían el nombre santo del Dios de Israel con la fórmula griega Hokirios, el Señor. Pues bien, el reino de los cielos es una de esas formulaciones que emplea Mateo para evitar el nombre divino. Reino de los cielos, es decir, reino de Adonai, del Señor. Pero Mateo emplea los cielos como una especie de circunlocución para evitar el nombre divino. ¿Qué es el reino de los cielos? Con estas comparaciones, en este caso, el tesoro escondido en el campo, la preciosa perla y luego la red que recoge en el agua toda clase de peces, con esas comparaciones Jesús apunta a diferentes aspectos del dominio de Dios. Recuerden que el domingo pasado escuchamos otras parábolas que apuntan a otros aspectos del reino de Dios, del dominio divino. Pero veamos las dos primeras, la de el tesoro escondido en el campo y la preciosa perla, son muy parecidas. En el fondo es el mismo mensaje con distinta imagen. Un hombre, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El reino de los cielos, es decir, el dominio de Dios, digámoslo así, la comunión de Dios con nosotros, el estar con Dios, el estar en Dios,
Eso se parece al hallazgo de un tesoro. Cuando uno entonces, como seguidor de Jesús o como hombre en el mundo, comprende, digámoslo así, lo que significa Dios y su dominio, la pertenencia de uno a Él, cuando uno comprende eso, entonces eso uno sabe que es un tesoro maravilloso, vale la pena cualquier cosa por hacerse uno a ese tesoro, es lo que cuenta la parábola. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría se va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Fíjense, esos últimos rasgos ya tienen cierto sabor de alegoría. Se va a vender todo lo que tiene, es decir, el que se da cuenta de lo que vale Dios en la vida. Es capaz de sacrificar precisamente por estar en comunión con Dios cualquier cosa que la vida le depare, cualquier cosa. Eso lo hacía Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí. Ustedes recuerdan. Todas esas cosas las hemos escuchado de su boca. Cualquier realidad de este mundo vale menos en comparación con ese precioso tesoro que es el reino de Dios. La segunda parábola es muy parecida, aunque tiene una estructura ligeramente diferente. Fíjense, el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Recuerden que la primera, el reino de los cielos se parece al tesoro escondido. Aquí no se parece a la perla fina, sino al comerciante en perlas finas. Es decir, en la segunda parábola se alude más al ser humano, al cristiano. Porque el reino de los cielos se parece al comerciante en perlas finas. Perla se dice en griego margaritis, de modo que ya saben las margaritas qué significa su nombre, son perlas. Margaritis en griego es una perla, la margaritis, la perla fina. Ese comerciante, cuando se topa pues por allá en sus correrías buscando gemas preciosas, esa perla fina, ¿qué hace? Lo mismo que hace él, el que encuentra el tesoro. Va a vender lo que tiene para comprar ese campo. En este caso, el comerciante va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Las demás joyas que tiene en la joyería, en el almacén, no son comparables con esa perla. Vale la pena vender todas las otras chucherías y no chucherías que tiene para quedarse con esa perla. Es decir, lo de Dios no es comparable con nada. Cualquier cosa puede y debe ser sacrificada para que finalmente Dios signifique en la vida de uno lo que Dios significa. Fíjense pues, queridos oyentes, yo les preguntaba ahora, o me preguntaba a mí mismo y a ustedes acá en el programa, a partir del texto de Pablo que leímos en el capítulo 8, les decía yo que ya para comentadores de Jesús, como son Pablo y el cuarto evangelista, el aceptar a Jesucristo es en alguna forma tener la vida eterna, como dice el cuarto evangelio, o ser glorificado, como dice Pablo. ¿Cómo se basa eso en Jesús? Pues para Jesús, Dios es, y su reino es un tesoro escondido, una preciosa perla por la cual un comerciante en perlas finas debe estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Así se basa en Jesús. Para Jesús, la unión del hombre con Dios es prácticamente el sentido básico, irreemplazable de la vida. Fíjense, hoy estamos en una época de la historia humana. Es decir, cada época y cada época tiene pues sus inquietudes y sus cosas. Nosotros vivimos la nuestra. Hoy en día el cristianismo, yo me duele a decirlo, yo a veces lo digo, y como lo repito tanto, no faltará quien piense que yo me alegro por las dificultades que estamos pasando. Todo lo contrario, me angustian que en primer lugar, que la voz de la iglesia sea tan desdeñada, que nosotros en la iglesia, digámoslo así, no hayamos sido capaces de salir por los fueros de la misión que se nos encomienda, que prácticamente estemos tan vacilantes ante los interrogantes que nos rodean por todos los lados, que nos sintamos acosados, perseguidos por una jauría en misericordia de gente que básicamente ha salido de nuestras propias filas
y que conociéndonos por dentro son capaces por fuera de acometer la tarea de acabarnos. En el mundo de hoy yo pienso que en muchas partes está al menos implícita esa intención. Y finalmente con esta situación del cristianismo y de la iglesia en el mundo de hoy, pues aunque dé dificultad reconocerlo, al menos para algunos, finalmente es Dios mismo el que está siendo expulsado del corazón del hombre. Hay gente que ya no lo necesita, ya lo dicen. Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando en brillantes elaboraciones teológicas basadas diría yo, en el desarrollo de las ciencias modernas, la biología y la física, algunos pensadores, digamos, que mantienen el valor de lo religioso metido en el fondo del alma, dicen que lo religioso es un ingrediente concomitante en el mismo surgimiento de la conciencia del Homo sapiens, es decir, de nosotros. Cuando dicen cuando insinúan o afirman que precisamente el Homo sapiens llegó a configurarse como una especie distinta de otros homínidos, hoy en día nosotros somos digamos la especie de homínido que triunfó, que se asentó. Detrás de nosotros en la línea de evolución están los simios, cuyo ADN es tan cercano al nuestro, sobre todo los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Ellos no son Homo sapiens, no llegaron al crecimiento y al desarrollo del neocórtex, no llegaron, y por tanto ellos no se acosan a sí mismos con la pregunta acerca del sentido. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué soy? Esa pregunta es del Homo sapiens. Cuando el Homo sapiens pues empezó a ser tal, al formular estas preguntas, todo lo vio, digamos, todo ese acoso de la realidad exterior que lo ponía ante parangones. ¿Por qué los rayos? ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la vida? ¿Por qué? Poco a poco el ser humano fue, digamos, elaborando conocimientos objetivos que le permitieron penetrar en los órdenes de la realidad objetiva que tenía ante sus ojos. Así fueron elaboradas las ciencias. Y al unísono con eso, estaba la gran cuestión interior del hombre. ¿Y yo para qué? ¿Qué sentido tiene? En un principio, como se lo compara Eugen Drewermann en sus obras, lo compara con todo como en los comienzos del periodo inflacionario de la evolución después del Big Bang, cuando todo era todo, cuando las cuatro fuerzas de la realidad todavía no se habían separado, todo era todo. Así, en esa especie como de ambigüedad completa y total, se miraba el hombre y miraba lo objetivo y lo subjetivo entremezclados y no separaba lo uno de lo otro. Pues bien, el ser humano fue aprendiendo a hacer las distinciones. Y hoy en día, pues, una buena parte de la filosofía moderna se regodea en hacer estas distinciones, hasta un punto que a juicio mío, pues, pienso yo, se pasa de punto, pero no quisiera entrar en este tipo de cuestionamientos, es una explicación del Evangelio. En fin, pero lo que les quiero decir es esto. Hoy en día, muchos de los seres humanos científicamente avanzados, con un conocimiento de la realidad objetiva mucho mayor de lo que cualquier época el ser humano haya podido tener, quieren, fíjense, para desembarazarse de una vez del acoso existencial que por dentro los corroe, quieren que el ser humano llegue al punto de prescindir ya, por lucidez, de los cuestionamientos que van o que tienen dirección hacia el sujeto.
Esa es la intención, es decir, que el ser humano aprenda a vivir sin buscar ningún sentido, a conformarse con lo que objetivamente las ciencias naturales le dicen, a conformarse y a saber que allá hay un límite que él no puede superar. Es evidente que de este tema, queridos oyentes, escriben autores, sobre todo norteamericanos y europeos, hoy en día. Es decir, quieren, digámoslo así, dar una justificación teórica del ateísmo, digamos, excluyendo voluntariamente, lúcidamente, cualquier pregunta, digamos, por el sentido del sujeto, excluyéndola como inconducente e imposible de responder. Y por tanto el hombre tiene que resignarse a vivir dentro de los límites a los cuales lo somete su capacidad objetiva de penetrar y entender la realidad que lo rodea y la realidad que él es en relación con la realidad que lo rodea. Quedarse simplemente allí. De esa manera pues Dios no cabe, porque por anticipado se le cierra el campo. No hay tesoro escondido en el campo y no hay piedra preciosa. No hay perla preciosa, no hay tesoro escondido en el campo. Simplemente somos como somos y no podemos prescindir de ello. Pero es evidente que por dentro, el ser humano no se resigna. Precisamente porque el Homo sapiens, es decir, nosotros no resignamos a nuestra ineludible caducidad y finitud. Por eso el ser humano elaboró mitologías, buscando representar lo trascendental, lo trascendente de la vida. Eso lo hizo el ser humano en los orígenes y forjó el camino religioso. Hoy en día, como el camino religioso del pasado está vedado, entonces el ser humano tiene que forjar otro tipo de mitologías. Y forjar otro tipo de mitologías entonces incluye ya lo que objetivamente el ser humano conoce, es decir, las ciencias. Las ciencias. Entonces, fíjense, las ciencias actualmente, cuando los caminos de la búsqueda de lo trascendente quedan necesariamente tapiados, excluidos, entonces la ciencia forma las nuevas mitologías. La pregunta es si los seres humanos que cibernéticamente, digámoslo así, yo no manejo muy bien este lenguaje, quizá otros podrían hablarlo mucho mejor que yo. El ser humano que las ciencias, según los intereses mitológicos actuales, están tratando de forjar, sí es realmente el ser humano. Poner en nuestro cerebro partes, reemplazar o añadir partes de silicio en lugar de las partes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, con fósforo, en fin, todo aquello que constituye el ADN. ¿Sí será eso un ser humano? ¿Qué tipo, diría yo, perdonen, de monstruo estamos tratando de formar? ¿Sueña el ser humano con la inmortalidad? Precisamente fue la religión la que en los comienzos del Homo sapiens le dio una esperanza de inmortalidad. Fíjense que a esa esperanza de inmortalidad que la religión, cuyo horizonte lo abrió la religión en los orígenes del ser humano con las mitologías. Fíjense a esta esperanza de inmortalidad que el ser humano, pues, al que el ser humano se animó por la religión en los comienzos, hoy en día la misma esperanza de inmortalidad sigue. Continúa en las mitologías nuevas, las mitologías científicas, todavía sigue funcionando. Es decir, en el fondo no hemos cambiado. En el fondo no hemos cambiado, queridos oyentes, no hemos cambiado. Lo que pasa es que, de alguna manera, queremos prescindir de lo divino. Es decir, de un tú personal que justifique, apoye y explique mi pequeño yo. No hemos cambiado, seguimos siendo lo mismos. En los comienzos construimos mitologías religiosas que miraban los orígenes y de los orígenes proyectábamos al final. Hoy en día ya los orígenes ya los hemos explicado por las ciencias, entonces miramos el final y como el final no lo podemos explicar por las ciencias, porque la ciencia, sobre todo la física, nos dice que el final ha de ser terriblemente catastrófico. Lo último que leí es un desgarrón del universo que finalmente reducirá a partículas elementales lo que hoy en día son elementos
químicos constituidos y conjuntos de elementos. Entonces, como la física nos presenta un panorama tan sombrío, tanto, entonces se construyen mitologías que finalmente, prescindiendo de Dios, endiosan al hombre. ¿Pero a qué hombre endiosan? ¿A qué hombre inmortal endiosan? A un hombre que finalmente el mismo hombre construye y que no se parece ya nada a sí mismo. La tercera parabolita de este domingo es la de la red que echan los pescadores, recoge toda clase de peces, y los pescadores en la orilla pues separan los unos de los otros. Los que sirven los llevan en canastas a vender, y los que ya no sirven los devuelven al lago. Eso dice el texto. Eso ocurrirá al final del tiempo. Fíjense que el mensaje de esta parábola final es el mismo mensaje con otra imagen de la parábola del grano, del trigo y la cizaña. El campo tiene trigo, el enemigo siembra cizaña, el patrón no deja que los trabajadores corten de una vez, sino que esperen hasta la siega, y en la siega ahí sí separan el trigo para el granero y la cizaña para el horno. Aquí también separan los pescadores el pescado bueno para el mercado, el pescado inservible lo devuelven al lago para que siga viviendo, o si ya está muerto, pues para que se pudra. Al final ocurrirá, según la aplicación, lo mismo. Los ángeles separarán a los buenos de los malos, a los buenos los llevarán, a los malos los llevarán, los echarán al horno encendido, parecido pues a la cizaña separada del trigo. Y termina, y con esto también termino yo, la explicación de hoy termina con la pregunta de Jesús a los discípulos. Al final solamente les está hablando a ellos. Esta última parte del sermón de parábolas es exclusiva para los discípulos. La primera parte también la escuchó la gente, con excepción de las explicaciones, pero esta parte es exclusiva para los discípulos. Les pregunta, ¿entendisteis todo eso? Ellos contestan que sí. Y entonces Jesús da una maravillosa lección a sus discípulos y a todos nosotros los que a lo largo del camino de la historia de la vida de la iglesia nos ocupamos del Evangelio. Dice, un letrado que entiende del reino de los cielos, es decir, cualquier predicador cristiano compenetrado con Jesús, es como un padre de familia que va sacando del baúl lo nuevo y lo viejo. Lo que tenemos que hacer, queridos oyentes, nosotros en la iglesia, sacar del baúl, como un buen padre de familia, lo nuevo y lo viejo. Es decir, tenemos los materiales evangélicos que la iglesia nos da, pero también tenemos hoy urgencias en el momento presente de la historia que nos hacen repensar el mensaje, que nos obligan a tener en cuenta la situación de las personas, que nos dicen pues hasta qué punto hoy en día se hace difícil para un hombre del siglo XXI adherir a la fe cristiana. A veces solamente sacamos del baúl lo viejo, y aunque lo viejo ya no nos sirva, no le añadimos lo nuevo, es decir, el condimento que permita al hombre de hoy percatarse de nuestro mensaje. Es la gran urgencia de la iglesia, la inmensa incapacidad de nosotros, los predicadores cristianos, de comprender la situación del mundo presente, la lucha interna de mucha gente que quiere creer en Dios, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque lo viejo, las viejas estructuras con que los hemos formado, las explicaciones ancestrales con que los hemos atiborrado, no le permiten comprender que finalmente el corazón humano siempre está inquieto hasta que no descanse en Dios. Pero le entregamos un remedio de Él.